Buenas tardes a todos. Quizá muchos de ustedes saben cómo son las presentaciones de libros que hacemos acá habitualmente. La mayoría de ellas no son discursos, sino que son un diálogo que vamos a intentar hacer ahora con Seferino, que tiene tres partes que son muy, muy breves, las tres partes. Primero vamos a hablar del autor, un poquito del autor, aunque ya es muy conocido, pero quizá algunos detalles no tanto. Vamos a hablar también de la obra del autor, o sea, de los libros anteriores, porque suelen tener parentesco los libros anteriores con el que se presenta. Bien, entonces, bueno, y finalmente, bueno, vamos a hablar del libro, ¿no es cierto? Pero muy breve las tres partes, no va a ser, aviso, un reportaje, sino más bien un diálogo en el cual vamos a poder procurar hilvanar, digamos, algunas ideas para ustedes. Bueno, el autor, primera parte, Seferino Reato, entrerriano, sí. Nacido en Crespo, Entre Ríos, una tierra de inmigración, ¿no? Capital Nacional de la Avicultura. Nosotros tenemos una anécdota de un periodista de Paraná. Paraná, Entre Ríos. Bustamante, que siempre decía que los crespenses producíamos los huevos más grandes del mundo. No decía producíamos, se equivocó y usaba como el verbo tener, pero sonaba feo, pero nos gusta. Mucha inmigración, ¿no? Franceses, sí, italianos, alemanes del Volga. Alemanes del Volga. Bueno, es uno de mis temas preferidos este. ¿Ah, sí? Sí. Pues sabes que son 22.000 habitantes nada más. Somos 22.000 y casi todos alemanes del Volga. Pero también hay una minoría importante de italianos. También hay pocos judíos, musulmanes, pero la cultura predominante es alemana. O sea que gente muy trabajadora, muy perseverante, con una gran valentía y muy progresista en el sentido de progreso. Muy bien. Y después... muy ahorradora. Ahorradora también. Muy trabajadores. Sí. Decía después, más grande, ciencias políticas, ¿no? Sí, después estudié ciencias... después vine acá a estudiar periodismo. Estudié en una tecnicatura, Escuela Superior de Periodismo, y después estudié ciencia política en la Universidad de El Salvador. Bien. Yo también. Trabajando, porque no tenía dinero, ahora tampoco, pero en esa época menos aún. Y después la profesión periodística, ¿no? Clarín, claro. Telam, no sé si estuviste... Después yo empecé a trabajar en un semanario agropecuario de la Asociación de Cooperativas Argentinas y ahí empecé. Y después hice muchos trabajos. Y luego hice una beca que era entre la UCA y Clarín, de 6 meses. Luego no quedé en esa beca en Clarín, sino que estuve trabajando en otros lugares hasta que me llamaron de Clarín. Y hice 6 meses en algo que fue tremendo, que era el cierre. Era una época, por ahí está Pascual Albanese y otros periodistas que saben lo que es, pero yo tenía que trabajar, entraba a las 11 de la noche y salía como a las 4. Era el cierre, era algo interesante para salir rápido, así que estuve 6 meses hasta que pude recalar en política. ¿Y puede ser que hayas estado con Pérez Esquivel también? No, Pérez Esquivel, sí, porque en la época del 80 al 82 yo estudié periodismo. En 1980... En una materia me dijeron, teníamos que hacer el simulacro de una revista, que en aquel momento era Política Somos, y me pidieron una entrevista. Era como la entrevista de tapa. Así que a mí se me ocurrió hacerle una entrevista al Premio Nobel de la Paz reciente, que era Pérez Esquivel, que era una persona que en aquel momento, gobierno militar, dictadura, no era muy entrevistado, digamos, ¿no? Así que fui y le hice una entrevista. Y después...
fui al Servicio de Paz y Justicia y ahí, digamos que había unos cursos y yo participé, claro, estuve como 1 año y medio. Los kirchneristas no saben esto. Sí. Precursor de los derechos humanos. Claro, los conozco bastante en esa época. Pero siempre, como estudiaba periodismo, era muy curioso y me gustaba ver las cosas. Por ejemplo, todas las marchas que había a partir del 82, marzo del 82, primera marcha de la CGT, todas las marchas de las Madre de Plaza de Mayo, yo miraba todo, ¿no? Era muy curioso y me gustaba ver qué pasaba en la ciudad. Siempre me pareció una ciudad fascinante y iba a las marchas, miraba cómo eran. Y la marcha de la CGT la recuerdo muy bien, fin de marzo del 82, después fue la recuperación de Malvinas, también miraba mucho, era muy, muy curioso. Siempre fue muy curioso. Muy bien, así tiene que ser un periodista, ¿no? Y bueno, vamos rápido, digamos, después a la televisión, radio, televisión actual, ¿no? La revista Fortuna. Claro, no, después estuve en Clarín 6 años, después me contrató el gobierno de Menem para ser agregado de prensa en la Embajada del Vaticano, vivir en Roma. ¿Podés hablar un minuto de eso? Claro, que todos mis amigos de Clarín decían, pero ¿cómo vas a dejar Clarín? En esa época vendía los domingos 1.200.000 ejemplares. Era muy fuerte. Pero yo no sé por qué había comenzado a estudiar italiano. Y justo me llega esta oferta de trabajo del secretario de Comunicación que se llamaba Raúl Delgado. Y me fui a trabajar ahí, sí. ¿Cuánto tiempo? 3 años. 3 años en Roma, no está Con mal, ¿no? un embajador muy polémico que se llama Caselli, Esteban Caselli. ¿Y qué experiencia de esos años? Formidable. Bueno. Tenía un carácter muy fuerte el embajador. Y yo en esa época yo también tenía un carácter más fuerte que ahora. Nos peleábamos seguido, pero después yo iba por Roma y digo, no me puedo volver porque es muy lindo Roma. Y además aprendí muchas cosas porque, claro, yo creo que hay que ver el periodismo de los 2 lados o 3 del mostrador. Y en ese momento era cómo yo seducía a los periodistas para que cubrieran positivamente los hechos políticos generados desde una embajada que era muy activa en ese momento, por varias razones. Y me gustó ver del otro lado cómo se trabaja. Yo creo que todos los trabajos que son honestos son dignos de hacer. Y después volví a la Argentina, claro. Me acuerdo que cuando me fui a despedir de los prelados del Vaticano, uno me dice, doctor, usted rápidamente encontrará trabajo en Argentina. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, porque imagínense, en Clarín no se van a privar de la experiencia que usted ha hecho acá. No conocía la Argentina. Volví con un cartel acá de menemista, sin haber sido nunca menemista, sin haberlo votado nunca, pero un cartel impresionante en medio de una crisis espectacular del periodismo que me costó conseguir trabajo. Bueno, además hacías una labor profesional. Claro, pero digo, cuando fui a Clarín me dicen, sí, ahí está la pila de currículum que eran en papel, una pila tremenda. Le digo al jefe, pero por lo menos poneme primero. No me... Así que ahí, menos mal que entré en la agencia de noticias ANSA. En esa época, 2000, las agencias eran importantes todavía, y yo ya venía con la idea de que la convertibilidad no podía durar mucho, pero acá estaban todos, no, es una ley, acá es el 1-1. Yo decía, esto no va a durar. Así que enseguida, cuando hubo una vacante, me fui a San Pablo, Brasil. ¿Viviste en Brasil también? Claro, y ahí en Brasil estuve del 2001 hasta el 2005. Y ahí me di cuenta que el kirchnerismo usaba mucho, que había cambiado mucho el periodismo, la política, y que los 70 eran un gran tema para la política.
Pero era un enfoque distinto de los 70, de como yo los había aprendido en los 80, porque como era muy curioso, había leído mucho sobre los 70. Y había leído mucho sobre montoneros y peronistas y tercermundistas y demás. Pero claro, estando en Brasil pensando, digo, pero esta gente ve otra historia. Y eso para mí fue extraordinario, porque ver cómo el kirchnerismo desde afuera, mientras acá había una gran conmoción y el kirchnerismo era tan popular que ganaba elecciones y todo eso, y había tantos periodistas que se habían hecho militantes, que era algo nuevo, ¿viste? Que no era así el periodismo. O sea, después de la democracia con Alfonsín, con Menem, con De la Rúa, el periodismo había vuelto a ser profesional, que era algo muy distinto del periodismo anterior. Pero con Kirchner vuelve el periodismo militante, o sea, el periodismo no era tan importante como la idea política. Entonces vos periodista, para ser un periodista progresista, un periodista de bien, tenías que defender una idea política, que era la de Menem. Pero además ganabas mucha plata, entonces era un progresismo medio con OSDE, dicen algunos, o sea, un progresismo digno de ser defendido, porque vos estabas del lado del bien y ganabas plata. Y sobre eso reflexioné mucho desde Brasil, que además los brasileños es como mi segunda patria, o tercera, y volví en el 2005. Y entré en el diario Perfil, que era un diario raro porque era un solo día. Claro, cuando voy a ver la Fotovecchia me dice, pero vos trabajaste con el menemismo. Pero digo, pero hace un montón de años esto, es el 2005, nunca lo voté además. Pero bueno, menos mal que entré ahí. ¿Lo convenciste? Sí, no habrá tenido otro. Entonces entré para hacerme cargo de la sección internacional y tenía mucho tiempo libre. Viste, venía de trabajar en una agencia, que es un ritmo infernal en aquella época. Y digo, ¿qué hago? Voy a escribir libro. Había escrito un libro sobre Lula que vendí 924 ejemplares. El libro era bueno, pero no había mucho interés sobre las relaciones internacionales, ni menos sobre el Brasil. Entonces escribí un libro y digo, voy a hacer un libro distinto, total, no tengo nada que perder. Y tengo mucho tiempo para escribir. Voy a hacer un libro sobre alguien de los 70, pero que no sea atractivo para todos los muchachos que escribían tanto. Voy a escribir sobre un peronista, sindicalista, negro y analfabeto. Entonces, más o menos, ¿no? Respetuosamente. Digo, y yo volvíamos con mi mujer siempre para el 23 de septiembre, que es el cumpleaños de ella, y siempre veía unos carteles en blanco y negro que eran Rucci asesinado por argentino y peronista. Digo, blanco y negro, todo es a color y esto es blanco y negro. Entonces digo, voy a hacer sobre Rucci, que es sindicalista, peronista, fue hasta quinto grado más o menos, y es morocho. Y ahí hice ese libro. Que menos mal encontré a otro loco, que era Pablo Abeluto, que era el director editorial de Sudamericana, que dice, vamos a hacer este libro. Pero era un libro que no tenía ninguna chance de ser publicado por ninguna editorial importante, como Sudamericana. Y lo publican y hay un montón de lectores, vende un montón. Ahora vamos a los libros. Pero eso es muy interesante porque vos fíjate cómo Dios provee, ¿no? Porque, claro, yo pensaba que era imposible y andaba con necesidad de dinero y ahí empezó, viste, Dios existe, Dios provee, y ahí me dicen, Abeluto en la editorial me dicen, ¿no tenés otro libro sobre los 70? No, le digo, si esta gente está loca, vos fíjate, hago un libro sobre los 70 y me dicen de todo, se pelean, a mí no me molestaba, pero digo, ¿cómo esta gente puede pelearse así? Voy a hacer un libro sobre la crisis del 2001, que era algo que a mí siempre me llamó la atención, ¿no? No, vamos a hacer sobre los 70. Bueno, está bien, tengo una historia que no le va a interesar a nadie, que es de unos soldados en Formosa, que parece que los atacaron en el 75, pero era el gobierno de Isabel Perón. Ah, bueno, hacelo. Hice ese libro, que es el libro que más me gusta a mí, Operación Primicia, que también vendí un montón. Y después seguí con los 70, porque ya estaba ahí. Los 70, ¿qué tema? Claro, pero yo siempre les decía a mis amigos que perdí tantos, que eran peronistas,
no sé por qué. Y yo a algunos les decía, miren, yo escribo desde este punto de vista de los 70, porque ustedes han escrito sobre la dictadura y no hay más que escribir. Pero me gustaría escribir sobre la dictadura porque es más fácil. O la AAA, pero ustedes han dejado los montoneros y el ERP. Es como si no hubieran existido, como si hubieran sido dos ONG creadas para combatir contra los militares. Y eso existe. Y hay lectores, entonces escribo. Bueno, después llegó el premio Konex, ¿no? Ah, sí, pero eso fue después. Digámoslo. He ganado pocos premios. Bueno, es importante ese, ¿no? Sí, es importante. Pues ningún otro, porque como nunca he escrito para ganar premio, porque acá el periodismo, viste, hay una cosa, ahora ya no, pero en esa época se escribía mucho para el currículum. Es decir, vos escribías en la senda que te marcaban los popes nuestros, que era Berbisky y demás. Vos escribías libros que por ahí no tenían lectores, pero te daban prestigio. Prestigio entre un círculo, ¿no? Yo siempre he escrito para lectores. Es decir, para mí es un trabajo que hago con mucho, es lo que más me gusta del periodismo, escribir, pero yo tengo que tener lectores, porque a mí me cuesta mucho escribir un libro. Resigno a muchas cosas, a mí me gusta mucho jugar al tenis, me gusta mucho hacer otras cosas, entonces escribir yo le pongo mucha dedicación. Si no tengo lectores, si no vendo, no escribo. Bueno, uno escribe para que lo lean, ¿no? Claro, yo necesito eso. O sea, soy lo que se dice un escritor profesional. Hacemos una reseña muy rápida sobre los libros. Vos siempre corres a tus entrevistados, pero ahora te corro yo a vos, ¿no? La venganza. Tomaste el tema de los 70, aunque no exclusivamente, digamos, has dado unos giros, pero la saga de los 70, digamos, es un punto importante en tu vida. Y yo cuento, bueno, 9 libros, que ahora voy a leer nada más los títulos, que más o menos he podido ver que se reiteran cada 2 años más o menos un libro. El 10º es este que vamos a presentar ahora. Los leo simplemente. 2008, y hacemos un itinerario de 18 años. 2008, Operación Traviata, Rucci, que ya lo leíste, ya lo explicaste. 2010, Operación Primicia, que es el ataque al cuartel de Formosa. El 2012, Disposición Final, tal vez un libro quizá de los más urticantes, ¿no? Un documento histórico, diría yo también, ¿no? Por la entrevista a Videla. Sí, estoy muy orgulloso de ese libro. Me han puteado bastante en una época que tenían el gobierno, pero yo siempre he trabajado sobre contracorriente con el kirchnerismo. Siempre he tratado de que ellos me ayuden a informarle a la gente que había un libro que podía interesarles. O sea que siempre he buscado la polémica, pero con buenas artes, porque yo creo que hay que ser elegante en todo, pero eran duros, eran horribles, ¿no? Después, en el año siguiente, Viva la Sangre, sobre Córdoba del 75. Ah, sí, ese libro me gustó. ¿Por qué? Sí, porque me gustó, porque Córdoba me encanta, pero no me salió muy ameno, así que lo voy a reformular. 2015, 2 años después, 12 noches. No, es el libro que quería hacer siempre sobre el 2001, ¿no? Que me encantó hacerlo. Sí, y yo dije, por fin dejé los 70. 12 noches, un periodo también, 5 claro. presidentes, ¿no? Sí, claro, es una época muy importante para mí, desde mi punto de vista, porque yo creo que todo lo que vino después del kirchnerismo y demás, y los derechos humanos, se explica por cómo ellos supieron aprovechar la frustración del 2001. 2017, la muerte de Kirchner. Claro, que yo pensé, con esto vuelvo a la actualidad, me voy acercando. Claro, porque era el nacimiento del cristinismo. Claro. Que a mí me parece que eran distintos. No le gustó a Cristina, no. Ojo, y la trataba bastante bien, ¿eh? No tanto. Salvo que me muera antes, ¿no? El título es ese. Claro, una frase de... Bueno, ¿quién? El 2020, los 70. Ese ya hablaste un poquito. No, ese volví, porque ahí Roberto Bosca me convenció para dar
un curso que a mí no me gusta dar cursos, porque a mí me gusta tomar los cursos, ¿no? Hay gente que tiene vocación de docente como Roberto Bosca, pero yo no. Yo tengo vocación de alumno, me gusta, es más cómodo, critico, pregunto. Y entonces Bosca y en un momento me acuerdo que Bosca me dice, sería bueno tener como un escrito de esto. Entonces le digo a mis editores sudamericanos, voy a hacer esto, que es la pandemia, no tengo nada que hacer. Es un libro fácil porque es como un resumen para presentar en los cursos que doy en el CUDES. Y no sé cómo, dijeron que sí, pero me hicieron una tirada poquita. Y yo también pensaba que no iba a vender nada. Y justo no sé qué, que era la pandemia, y ahí doy un vuelco porque cambio mucho de público. Mis hijas me dicen, no, porque a los chicos les gusta. Y ahí cambié bastante de público hacia el público más joven, que eran liberales, así, que era algo que no existía, porque los jóvenes eran más de izquierda, de cámpora, del camporismo, digamos, y esto es jóvenes más de derecha que después fueron votantes del PRO y de Milei, ¿no? Pero Bien. para mí fue importante porque lo renové bastante el público. Y lo digo orgullosamente que el Instituto de Cultura suscitó un libro, ¿no? Claro, sí, Bosca en realidad, Roberto No, Bosca, yo que no. siempre es inspirador, ¿no? Y los diálogos. Saltamos a otro libro que fue una verdadera masacre, ¿no? Masacre en el Comedor, Uy, sí, 2022. ese fue un libro difícil para mí La porque superintendencia. claro, era una bomba en dictadura, digamos. Había mucha gente que pensaba que, bueno, estaba bien puesta la bomba porque era una resistencia contra el gobierno militar. O sea que fue un libro muy difícil para hacerlo para mí porque, como el de las entrevistas a Videla, tenía que encontrarle bien el tono, porque si fallas en el tono, para un escritor que busca tener muchos lectores, te arruina. Y justo le encontré el tono y es el libro que tal vez más orgulloso estoy. Ahí aparece Rodolfo Walsh. Claro, no por Rodolfo Walsh, sino por el efecto que tuvo en las víctimas. ¿Por qué? Y porque por ahí está María Alejandra Cepeda, que lo puede explicar mejor que yo, si lo quiere explicar. Tema ¿No? difícil. Es amiga. Creo que el tema es que eran personas que estaban invisibilizadas. Porque claro, era un atentado que nadie quería hablar mucho y muchos pensaban, bueno, está bien, estaban ahí en el comedor de la policía, era el gobierno militar. Y ese prejuicio tan fuerte se venció, creo. Y eso es muy importante para mí. Justifica plenamente la tarea mía, digamos. Un tema también muy difícil, como todos los tuyos, ¿no? A vos te gusta No, meterle el dedo en el ventilador, tema ¿no? es difícil porque acá hay un problema grave que es las víctimas. Las Sí. víctimas son importantes todas. Y yo creo que el tema de los 70, de eludir sistemáticamente las víctimas de un sector, ha sido de parte de los intelectuales argentinos, no de todo, pero de muchos, algo feo por la consecuencia, ¿no? Porque a unos argentinos le decís, vos no tenés ni derechos ni humanos, porque estás del otro lado. Es Bueno, horrible. No es solamente acá, en el libro sobre Formosa también, claro, también ahí claro. aparecen víctimas que no estaban invisibilizadas, ¿no? Claro, que eran soldados, pobres, peronistas además. ¿Ves que yo los peronistas los quiero, no? Peronistas todos, pero que eran soldados. Que yo después escribí, ahí conocí varios soldados y uno de ellos, Ricardo Valdés, que es radical el único, pero después se enfermó de cáncer y el tipo no tenía, claro, como no era del Gildo, Infran, no era de los derechos humanos, no tenía ni para viajar acá, porque tampoco podía atenderse allá. Entonces venía acá, publiqué una columna en Clarín, comenzando con eso, lo que es
la pena de Ricardo Valdés era estar del lado equivocado, porque si hubiera estado del otro lado, hoy tendría pasajes gratis y demás, lleno ¿no? de gloria. Claro, entonces afortunadamente enseguida aparecieron varios donantes, destaco uno que nunca ha querido hablar, pero Vicente Mazzotte enseguida me llamó sin conocerlo yo y se hizo cargo de todos los gastos. Muy bien. Bueno, y llegamos al noveno libro sobre el padre Mujica. Mujica, sí que no es una biografía de él, sino que son los usos políticos Claro. del Claro, porque ahí asunto, ¿no? me llamó la otra gran editorial que es Planeta y dice se cumplen 50 años del asesinato de Mujica, del padre Mujica, y me ofreció ese libro y Sudamericana me permitió hacerlo. Llegamos a un acuerdo ahí, que era una sola traición. Y así que hice ese libro que me gustó también porque es un personaje controvertido, pero que siempre me pareció muy interesante para, a partir de él, digamos, reflejar lo que fue también la vida, las elecciones de una generación de jóvenes, ¿no? Pero también me sirvió para otra cosa, que era ver también cuál fue la tarea de un sector de la Iglesia Católica en convencer a tantos jóvenes de volcarse a la lucha armada. Y cómo a veces hay que ser muy cuidadoso de lo que uno dice y demás, especialmente cuando invoca a la religión, a Dios, a Jesús, en el efecto que esas palabras, esas invocaciones pueden tener en los jóvenes, ¿no? Eso es un tema que siempre me resultó preocupante, porque yo lo que no te dije, también fui al seminario, pero un año nada más. A ver cómo era. No, pero era muy chiquito. Y siempre me considero católico, muy católico, como muchos, como tantos. Y esa cuestión de la iglesia, también de los usos de la religión, de cómo hay que ser tan cuidadoso con el mensaje de Cristo y cómo evangelizás, especialmente a los jóvenes, ¿no? La relación de religión y política, ¿no? Claro que es una religión que vos algo sabés de eso. Sí, dedicado. Bueno, llegamos al 10º libro. Como saben, como ven, yo lo admiro mucho a Bosca. No tanto. Tengo muchas conversaciones domingos y sábados. Creo que es como esta, ¿no? Igual. Bastante. Bueno. Pero habla más él que yo. Bueno, hoy tiene más que decir. Hoy es la figura importante. Bueno, y llegamos a la Pax Menemista, ¿no? Que me hace acordar, seguramente la referencia es a la Pax Romana, ¿no? Sí, un poquito agrandada, ¿viste? Porque nosotros los periodistas, como somos básicamente bastante ignorantes en general de cosas particulares, tenemos un saber amplio y tan amplio a veces que difuso, usamos la metáfora de un sentido demasiado amplio también, ¿no? Pero se usa, ¿viste? Que dicen la pax judicial, la pax en el peronismo, la pax en los radicales. Igual he tenido que leer, porque como obviamente no sabía mucho de este tema, me he pasado leyendo sobre la pax romana. Bueno, la Pax Romana duró, no sé, centenares, 200 años. 200 años. Claro, 200 El años. emperador Augusto declaró, digamos, cerrado el periodo de las guerras civiles y empezó un periodo de prosperidad, digamos, primero de estabilidad. Claro. Estabilidad de un lugar para los negocios y el desarrollo económico, etcétera, ¿no? Y cultural, y dio a luz personajes tan fuertes como Augusto. Ahí está María Sáenz Quesada, que sabe mucho más que yo de todo esto. Y ahora de todo sabe, porque es la gran historiadora, ¿no? Otra gran profesora del instituto. Bueno, me parece que podemos hablar un poquito también si pensás, digamos, que Menem intentó, digamos, cuál fue la motivación de él, porque ahí se pueden ver varias cosas, ¿no? Una conveniencia como una jugada política o algo más propio de un estadista que es una visión más de fondo, ¿no? Porque en el libro tratás varios temas, mencionás, digamos,
un tema de fondo, por ejemplo, aunque no lo tratás específicamente, que es el tema del odio, pero también como parte de ese articulado de la Pax Menemista tratás fundamentalmente 3 puntos, me parece a mí, que son la repatriación de los restos de Rosas, que es un tema importante, quizás no se le ha prestado mucha atención porque no hay casi nada escrito, ¿no? Claro. Pero también hablas, digamos, de otros temas como otro tema bastante desapercibido, ¿no? Otro punto que es el diálogo con Rojas, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Que pienso que debe haber causado estupor en algunas personas, ¿no? O sea, cómo, digamos, se ponen de acuerdo. A ver, podemos hablar un poquito de eso también. Sí. Sí, claro, ahora, viste, porque yo cada vez que, es medio largo esto, pero por ahí ustedes se aburren, pero como estamos entre amigos, yo, como les digo, como les decía, escribo para que me lean, para tener lectores, ¿no? Porque creo que eso es lo que hace independiente a un escritor, o sea, que no pertenece a un grupo político, ni unos ni otros, que es en realidad el mercado, o sea, la gente que tiene que decidir gastar en un libro. Eso es lo que genera un escritor, digamos, profesional, independiente. Entonces, viste que vos decías, cada 2 años, 2 años y medio, este tipo saca un libro, ¿para qué tanto? Pero bueno, entonces cada 2 años yo tengo que hacer una lista de periodistas, ¿no? Entonces, yo dependo mucho de los periodistas, de que los periodistas le informen a la gente que hay un libro mío, porque si no, ¿cómo se van a enterar? Entonces, uno de mis grandes trabajos de promoción es hacer una lista de cuáles son los periodistas de programa a los cuales yo puedo ir. Y vos sabés que siempre me cambia mucho, porque acá cambia mucho la política, ¿viste? Los periodistas están muy imbricados en el poder, ¿no? Como ustedes se dan cuenta. Entonces, eso para mí es muy importante. Que es, ustedes van a ver que yo voy a todos los programas que me invitan, pero no todos son, cada 2 años cambia mucho el ranking de quienes me invitan primero, ¿entendés? Entonces, eso lo tengo que tener bien claro, porque esto es todo un trabajo, ¿eh? No es una cuestión, es bastante artesanal, y en eso es donde en este momento me encuentro. Y ustedes han visto que los temas que a mí me cuesta, que mi mujer se ríe, ¿no? Pero me cuesta encontrarle la vuelta al mensaje periodístico. Porque siempre que tengo un libro, digo, ¿qué será lo que le interesa al otro que voy, al periodista? En este momento veo que lo que interesa mucho son los indultos. Y cosas que no se sabían, por ejemplo, de los indultos, porque yo también pensaba, los indultos deben haber sido pedidos por los militares presos, Videla y demás, Macera, a Menem, y Menem lo extendió a todos. Y fue al revés, fueron los montoneros, exmontoneros, los que convencieron a Menem de los indultos. Yo cuento todo eso. Me parece que es un aporte del claro, libro, ¿no? Eso es un aporte. Importante. Y eso veo que yo veía que era importante, pero no me daba cuenta que era tan importante. Gracias a mis colegas me doy cuenta, ¿ves? Que es un tema. Entonces, hay otros temas importantes que pasan un poco desapercibidos. Por ejemplo, la repatriación de los restos de Rosa, que era algo que en los 80, o sea, el siglo pasado, ustedes no, que son muy chicos, pero yo que lo he vivido, los unitarios y los federales se peleaban. En la Universidad de El Salvador había muchos federales, ¿no? Eran muchos federales y yo siempre me he considerado, sin saber mucho de historia, unitario. Al ser entrerriano, ¿qué iba a ser? Claro. Soy de Urquiza, ¿no? Los peronistas entrerrianos son del Pancho Ramírez, ¿no? Pero los que que no somos peronistas, sin ser antiperonistas, aclaro siempre, somos urquicistas, que vamos a ser, somos casi todos hijos de Urquiza, dicen, ¿no? Pero yo me considero Urquiza, además siempre me ha parecido una gran figura. Entonces, yo no podía entender cómo había tantos federales acá. Digo, ¿pero cómo van a ser federales
si además tampoco era federal, ¿viste? Tenía toda esa historia, pero era algo que convocaba, era una antinomia fuerte. Bueno, vino el cuerpo de Rossi y terminó la antinomia. Entonces yo, de esto, como me interesaba bien la postura de los federales, que nunca la entendí demasiado, entrevisté a todos los que pude que participaron de esa comisión que trajo el cuerpo de Rossi. Me pareció muy interesante. Por ejemplo, los hermanos Soaje Pinto. Y yo le decía a los Soaje Pinto, pero bueno, pero qué bien que vino vino, como dicen ellos, el tatita. Sí, me dice uno de ellos, muy inteligente, me dice, pero después, ¿sabés qué pasa? Es como que se perdió la pasión. Claro, se había perdido la antinomia, como les había dicho el embajador en aquel momento ante la UNESCO, Asís, les había dicho, Menem acaba con el mito, vuelve y se termina. Y se terminó la antinomia, cosa que ahora es raro. La segunda cosa importante que vos mencionabas, el abrazo con Roja, que a mí, Roja, viste, son personajes muy fuertes, Sí, ¿no? hormiga negra. Hormiga negra. Entonces hablé con la hija, Teresa, que por ahí está, creo, y con otros amigos de él. Claro, ese abrazo a los que serían los antiperonistas, lo que los peronistas dicen los gorilas, no les gustó nada. Me imagino, a los peronistas tampoco. Y a los peronistas tampoco. Entonces hablé con Galmarini, que en ese momento era secretario de Deporte, que tuvo que organizar un partido, que no le gustaba nada, porque me dicen, sí, yo cuando estaba en Montoneros y antes descamisado, uno de los que íbamos a hacer, entre comillas, era la Almirante Roja. Entonces, era todo un despelote importante que ahora no es algo importante, pero en ese momento, claro, yo no siempre trato de no ser en los libros muy contundente con que, en este caso, si Menem lo hizo de estadista fue de una conveniencia política, no lo sé. La gente pensará lo que le parece. Yo lo que creo es que Menem se encuentra en el 89 con el gobierno y en una situación bastante desastrosa. A fin de año, probablemente, o antes, cuando la autora lo decida, va a salir un gran libro que se va a llamar 1989. Pero ese 1989 fue un año muy difícil, ¿no? Como ustedes recordarán. Claro, Menem encuentra que tiene el ejército dividido, ¿no? Porque habían habido 3 rebeliones militares. Es cierto, muchos carapintadas estaban presos, pero también es cierto que no habían sido reprimidos, o sea que el presidente Alfonsín no los había podido reprimir. Tiene ese problema, o sea, el ejército dividido. A principio de año había habido un ataque guerrillero contra La Tablada, que murió un montón de gente, o sea que había habido un grupo guerrillero actuante, ¿no? Luego hubo hiperinflación, saqueos, ¿no? O sea, el país era muy complicado. Había ganado Menem con un discurso que a un sector le metía mucho miedo, ¿no? Pero cuando llega al gobierno cambia drásticamente, adopta una postura económica totalmente opuesta. A los 4 días ofrece iniciar negociaciones con Gran Bretaña. Se declara un admirador de Estados Unidos, promete privatizar todo ese enjambre de empresas que había, o sea, un cambio muy, muy importante. Además llega con un montón de gente que estaban peleados entre ellos, digamos, había grupos, se había arreglado, digamos, con su esposa, pero era como un matrimonio de conveniencia. Era un personaje muy carismático también, ¿no? Disfrutaba de los oropeles del poder, digamos. Ahí digo todo. Claro, tengo que describir al personaje, que además es un personaje muy rico para ser descrito. Entonces adopta una serie de políticas, como la repatriación de los restos de Rosa, la construcción del monumento a los... Es el tercer tema que se trata. Claro, a los muertos en Malvinas, que ahora está en retiro, me parece un monumento espectacular, pero en ese momento había mucha gente que estaba en contra, porque mucha gente decía, no, esto es un monumento a los militares.
Había otra gente que decía, no, es una barranca tan linda, la ciudad tiene tan pocas barrancas, ¿para qué vamos a dedicar una barranca a los muertos en Malvinas? En fin, había también un proceso de desmalvinización fuerte, ¿no? Claro, entonces lo hace por una cuestión de conveniencias, obviamente, yo ahí las explico. Claro, si él obviamente va a reanudar las negociaciones con Gran Bretaña, era un país derrotado. No iba a pretender hablar de soberanía ni de la pesca. Entonces él, para contentar un sector nacionalista previsiblemente incómodo con esos diálogos, obviamente impulsa lo de la repatriación de los restos rosas, pero también es cierto que para él era uno de sus 3 ídolos populares, junto con Perón y Quiroga. O sea, trato de mezclar todo, porque las decisiones políticas no son siempre blanco y negro, digamos. Trato de ver a la persona, digamos, en su complejidad. Todo esto es posible. Entonces yo trato de nunca alinearme, digamos, con alguna salida fácil, ¿no? Porque lo mío sería fácil decir, es esto, aquello, pero yo tengo que tratar de respetar eso de los protagonistas, ¿no? O sea, los protagonistas toman decisiones en contextos, tengo que contar esto, tengo que contar, para que después la gente pueda sacar sus conclusiones. Y eso aparece muy bien en el libro, cómo Gracias, está todo. Roberto, vos porque sos amigo. Pero esas son entretelas del poder, que están muy bien hilvanados. Bueno, eso es lo que más me gusta a mí, porque no es fácil. Yo creo, cuando yo vivía en Italia, había un gran programa que era La Trama del Poder, de un periodista que se llamaba Giuliano Ferrara, que era un señor bien gordo, colorado, o sea, que venía del comunismo, un personaje notable, que hablaba de la trama del poder. Era un programa que estaba en la televisión privada y estaba como a las 9 de la noche, suponete un martes o un viernes, un día a la semana. Y tocaba temas, viste, que yo decía, ¿cómo pueden tocar estos temas? Un tema, y el tipo explicaba la trama secreta, viste. Me encantaba ese programa. Decía, bueno, acá es imposible eso. Podría ser posible, pero a nadie se le ha ocurrido. Bueno, yo lo que quiero es contar esto, o sea, tratar de ser un poco más complejo, ¿no? Bueno, ese es tu trabajo, claro. Eso se nota en los libros, ¿no? Y al mismo tiempo que salga bien, es decir, yo me preocupo bastante por el estilo periodístico. Sí. Es decir, trato de copiar creativamente a los que saben escribir. Entonces leo detenidamente, en un momento Vargas Llosa lo leía, Jorge Amado, García Márquez. Es tratar de ver, ¿no? Bueno, es lo que se recomienda para escribir bien, leer buenos autores. Claro, yo lo que hago es eso. Yo en realidad considero que mejoré mucho la escritura leyendo a los italianos, porque los periodistas italianos nunca creyeron en esto de lo que los sajones hablaban la pirámide invertida, es decir, que lo más importante iba en el copete y después iba sacando. No, ellos siempre empiezan con una imagen, porque en realidad en Italia no se estudia el periodismo, ¿viste? Sino que los muchachos y las muchachas van a la universidad, que es una gran cosa, ¿no? Estudian cualquier carrera y después hacen todo un examen y una matriculación y demás. Es lo que yo siempre trato de recomendar a la gente, que no vayan a las universidades de comunicación, ni menos a TEA, ni a los... O sea, que estudien algo de una universidad, por ejemplo, química, y después hagan un cursito. Sí, porque una buena carrera te forma la mente también. Te forma, sí, porque la idea acá es que todo cambia tan rápido que vos tenés que estar preparado para eso. Seferino, pero en tus libros yo advierto que hay un tema de fondo que es el tema, y acá en este específicamente, ¿no? El tema del odio, ¿no? El tema del odio como telón de fondo. Vos citás a Joaquín B. González aquí. Sí.
una cita clásica, ¿no? De Ah, un autor riojano. claro, un autor riojano, del cual obviamente yo no sabía nada, pero me tropecé una vez con una frase de él. Dice, en 1910, el diario La Nación le encarga un ensayo sobre la evaluación del primer siglo de vida. Entonces él dice, bueno, desde el punto de vista político hay una ley que domina la historia argentina, que es la ley del odio. Y después aclara, en sucesivos trabajos, dice, en un momento dice, lo que pasa es que acá en la política argentina no basta convencer, sino que hay que humillar. Y me pareció tan actual. Después en el 2010, Natalio Botana, grande, ¿no? También para La Nación hace, digamos, el juicio del segundo siglo. Y la verdad que desde el punto de vista político, por lo que leí yo, no sé si interpreté bien, también Botana considera que no es que hayamos avanzado tanto. Bueno, El tema del odio, y fíjate vos que ha habido en la historia personajes que han tratado de trascender. Tengo que volver a Urquiza. bueno, ni vencedores ni vencidos. Claro, ¿no? que es una frase que él aparece en otro lugar, pero bueno, que después explica un poco su política, ¿no? De lo que los queremos a Urquiza, digamos, lo explicamos desde esa frase, ¿no? Y nos parece algo muy grande. Lonardi, En cierto modo, que hay Leonardo un libro también sobre la Libertadora que recomiendo, de Sáenz Quesada, que es una autora bastante buena, que habla mucho justamente de Lonardi, que es una persona a la cual no se le ha dedicado mucho, ¿no? Y es importante, aunque estuvo poco tiempo, pero digamos, es un personaje importante. Y después, y Menem acá, que yo tampoco, no me van a decir que soy menemista, que no, siempre he tratado de que no posara ese ensayo sobre mí. Pero en realidad en esto, seguramente empujada por las circunstancias, o me parece o no, porque fíjate, es raro, claro, he hecho muchas entrevistas a menemistas, Eduardo Menem y demás, que ellos están convencidos de que Menem era un personaje que no odiaba. Y yo lo pongo ahí, yo no es que crea tanto, pero digo, lo dicen ellos, en el sentido de que es un personaje tan particular en su concepto del bien y del mal, que no odiaba, y Eduardo Menem está convencido de eso, yo lo cito, y otros también, Cohen y demás, que era un tipo raro, porque dice Eduardo Menem, había salido de la cárcel y fuimos a La Rioja a visitar los tribunales y él había sido gobernador y era abogado. Entonces salían, porque ya venía la democracia, ¿viste cómo son los abogados? No, digo que la gente que trabaja en los poderes judiciales trata de estar bien con los gobernadores provinciales, ¿verdad? Entonces salían todos iba a ganar, sí, era bastante popular. Imagínate, era el 82. Entonces, dice Eduardo Menem, dice, y yo después le digo a Carlos, pero Carlos, al final saludaste a personas que habían hablado muy mal de vos. Sí, no importa, ya pasó. Pero yo le había retirado el saludo por eso. Y bueno, cuando puedas, amigate. Es decir, es una sí. cosa rara eso, ¿no? A mí me puede haber llama la una atención. conveniencia política, pero me parece que también hay en él, es decir, los indultos muestran un poco, porque él indulta a sus carceleros, ¿no? Claro, porque yo, por ejemplo, entrevisté a Igunet, que es un coronel que fue decán por el ejército, 7 años, un récord. Claro, me mostró sus memorias, que espero nunca las publique, pero ¿Por qué? no, pues yo creo que en realidad todos los personajes públicos deberían estar obligados a hacer memoria, Sí. pero no tanto tampoco. Entonces le he dicho, Igunet, no vaya a publicar esto. ¿Por qué? ¿Son muy detalladas? Sí, demasiado detallado. Bueno, si la publica, que la publique, pero yo le dije, Igunet, pero él me dice, y lo escribe, ¿no? Escribe muchas cosas. Yo cito bastante algunas cosas. Y hay una que me llamó la atención, porque
Dice, no, yo una vez estaba con el presidente, él fue manejando un avión chiquitito a Tandil, al campo de Luis Macaya, que que era muy amigo de él, era vicegobernador, y lo había ayudado mucho cuando en el gobierno militar lo confinaron un poco a Tandil, ¿no? Y entonces habla y empieza a hablar y dice, uy, ¿vieron aquella laguna? Yo una vez, como un chico de acá me dijo, la pesca, el pique está del otro lado, me había ido hasta el otro lado y justo ahí se enteró Arguindegui, que era el ministro del Interior, y me denunciaron, entonces me mandaron a Las Lomitas, que era el lugar más caluroso, que Arguindegui, que era muy hablador, así. Después yo lo entrevisté ahí con Ibarzábal, sabe. Menos mal que me recibió, porque yo trato de entrevistar a todos los protagonistas, porque, viste, esa es mi tarea. A mí, más allá de si me caen bien o mal, eso no me importa, no importa a nadie. Entonces, y siempre agradezco y trato de respetar lo que me dicen, sin ser ingenuo. Pero entonces Arguindegui y dice Gonet, y ahí me di cuenta, me acordé que la hija de Arguindegui me había llamado, que yo la conocía porque estaba casada con un camarada mío, viste que los militares, entre los camaradas como D'Angelo ahí, ellos se llevan bien, ¿no? Y están todo el tiempo hablando de los camaradas, y vos de qué camaradas sos, ¿no? ¿Dónde estuviste destinado además? Y entonces le digo, y Gonet se sentía obligado, ¿no? Porque le habían pedido un favor, le dice, presidente, justo que habla usted de Arguindegui. El otro día me llamó la hija de Arguindegui, que yo la conozco por esta, y me dice que ella trabaja en la dirección de museos de la Municipalidad de Buenos Aires y que el intendente Grosso se enteró de que era la hija de Arguindegui y la destinaron no sé dónde. Y entonces me dice, y Gonet, que después me lo cuenta, dice, y Menem se enojó, dice, teniente coronel, el lunes cuando volvamos, usted lo llama al intendente y le dice que por orden del presidente de la Nación, la hija de Arguindegui tiene que volver a su lugar. Che, esto lo tengo que poner, van a decir que soy menemista, pero digo, lo puse por esta cuestión, es raro eso. Porque vos decís, ¿qué tiene? ¿No? El tipo ya era el presidente, un poco de bronca le podría tener a Arguindegui, ¿no? Por eso es llamativo, realmente es llamativo. Es llamativo. Yo digo, esto por ahí es una mentira de todos estos menemistas, que como son de mentiroso, ahí Pascual Albanese lo conoce bien, por ahí me mintió, pero lo tengo que poner, porque puede ser, pero también pongo lo otro. Sí. Claro que el tipo, también los rumores, los montoneros eran uno de los grupos, de los pocos grupos que apoyaba a Menem, tenían dinero que le había sobrado de los secuestros, de todas esas cositas que tenían, ¿no? Y entonces también están los rumores confirmados un poco por ellos, que yo pongo todos, de que también, claro que contribuyeron, si tenían dinero y Menem necesitaba dinero, ¿de dónde iba a sacar plata? Contribuyeron a la campaña. Entonces hay muchos que dicen, no, lo compraron. Yo ahí cuento más o menos todo, obviamente. Puede ser. Ahora, lo que me llama la atención, yo ahí hablo, mi fuente ¿cuál es? Mario Montoto, que era el secretario de Firmenich, abogado, sí, que es el que me cuentan y me autoriza a contar. Imagínate si Montoto, no, yo no lo iba a desafiar, no iba a poner su nombre y apellido. Es un tipo muy importante ahora. Muy, muy simpático, muy agradable, muy importante en el negocio de seguridad y defensa, ¿no? Y cuento, claro, cómo fue esa negociación. Que ellos, en realidad, los montoneros, ya habían despachado como un documento larguísimo que ellos lo publican en el 87, imagínate, hacen toda una historia de lo que pasó, porque escriben mucho, ¿no? Como buenos peronistas, y hablan de guerra civil intermitente, y que el tema no se solucionaba con los juicios, claramente a los militares, pero obviamente a Firmenich y demás, porque había un montón de ex montoneros y ex guerrilleros que estaban siendo juzgados,
por disposición del presidente Alfonsín. Eran muchísimos. Entonces dice, esto no se soluciona con juicios, sino con una solución política, que podía ser un indulto o una amnistía. Bueno, Montoto cuenta ahí cómo fue que ellos se acercaron a Cafiero, que no les dio bolilla porque Cafiero era el favorito. Y además los montoneros, nadie quería estar cerca de ellos. Porque imagínate, eran un quemo, como decían ellos. Entonces Menem, que estaba solo, claro, ahí se juntan, ¿no? El hambre y las ganas de comer. Después Menem le gana la interna, ¿te acordás, Cafiero? Y después ya es favorito porque Alfonsín, el radicalismo, digamos, llega a las elecciones muy deteriorado. Sí, se tiene que ir antes. Claro, pero ya empieza a ser el favorito porque se veía que podían ganar, ¿no? Seferino, vamos terminando para que la gente pueda hacer preguntas. Hablamos mucho, consultas. ¿No? En el libro sobre los 70 vos decís la década que siempre vuelve, y todos los 70, todos esos libros que son como parientes unos de otros en cierto modo, me parece que reflejan esa idea. No, o sea, siempre vuelven porque nunca se fueron los 70. Claro. O sea, ¿por qué? Porque esa es la pregunta, ¿no? También, o sea, yo tengo una idea que no sé si, ¿qué opinas vos? Pero, contame. No, la idea, digamos, que son heridas que no cierran, están abiertas, entonces están sangrando siempre. Y vos decís algo en alguno de tus libros, y más de una vez me parece, que vos decís que, digamos, hay que hacerse cargo de las cosas, ¿no? O sea, hay que asumir las cosas, porque también las cosas que no te gustan hay que asumirlas, ¿no? Porque yo creo que en eso está también la madurez de una persona y de una sociedad, en asumir lo que no nos gusta, lo que no es como nosotros deseamos que sea. Y creo que tiene mucho que ver eso con la inmadurez que hay, me parece a mí, en la Argentina. Hago una crítica. Inmadurez, sí. Sí, una inmadurez en la sociedad, ¿no? En general estoy hablando. Porque no se asume. O sea, a mí me gusta mucho una frase de los teólogos que dice: lo que no se asume no se redime. Lo que no se asume no se redime. Y yo creo que ahí está un poquito también, me parece a mí, no sé qué opinas vos. No, pero es interesante lo que decís, Roberto. O sea, un historiador no es... Ve cómo es el periodista, ¿no? El periodista es una profesión maravillosa, porque uno escribe y habla cosas que muchas veces no sabe, y uno dice, ¿cómo puede ser que Roberto Bosca debería escribir más y ser bien conocido? En cambio yo escribo... Y a mí me pasa eso, porque digo, al final hay gente mucho más, con más contenido, con más cosas, ¿no? Que debería llegar más a la gente, ¿no? Por eso me gusta lo que vos decís. No, pero un historiador no hace un juicio ético. Un historiador no le pero está bien eso, lo que decís vos. Claro, vos decís la inmadurez, ¿no? Porque lo que no se asimila... Lo que no se asume no se redime, no se puede arreglar, claro, lo que no se hace cargo. Por eso vos lo decís, ¿eh? Vos lo decís, hay que hacerse cargo. Sin darme cuenta, quizás. No me acuerdo la cita ahora, pero te puedo asegurar que lo decís. Bueno, hay que hacerse cargo. Porque los lectores completan los libros, ¿viste? Sí. Yo a veces me encuentro con gente que está macanuda, siempre. Los que leen libros son buena gente, diría un demagogo. Que la gente completa los libros, ¿viste? Te dice cosas y vos decís, che, pero esto nunca lo pensé y está bueno, ¿eh? El otro día, la inteligencia artificial, ¿cómo será esto? ¿Viste? Que yo le desconfío tanto. Pero un lector por Instagram me manda, mirá, le hice una pregunta sobre lo que vos escribí y me contestó esto. Le digo, la verdad que es mejor de lo que te contestaría yo, porque los lectores completan los libros. Pero vos decís algo que me recuerda, viste que yo acá pongo una frase, cuando Menem va en uno de los viajes a Europa, y ya era candidato, ¿no? Y parecía que iba a ganar, entonces todos querían reunirse con él. Y ahí en España, se entrevista a varios, y Adolfo Suárez,
que había sido primer ministro de la transición, dice una frase que yo uso, que lo saco creo que de un artículo de Joffre, del Tata Joffre, que claro, había sido uno de los que había acompañado a Menem en esa reunión, y Suárez le dice, me alarma o me asusta, algo así, la poca comprensión, la poca capacidad práctica de los argentinos. Cuando él dice, con los militares, ojo, los primeros 15 los mandan al banquillo y ahí terminan. Quiero decir, lo que vos decís es, este es un pueblo tan maravilloso, pero tan poco práctico, ¿no? No sé. Y yo creo que tampoco es tan maravilloso, digamos, el tema del odio, que ahí sí me preocupa un poco, porque ¿te acordás del presidente Mujica, que era tan particular como hablaba, que dice un momento, acá, a ustedes los argentinos lo que les falta es quererse más? Que a mí me parecía una frase muy ingenua, pero que últimamente estoy pensando que tenía razón. Y que describe mucho el tema, porque yo lo veo en las redes. Bueno, ahora hay odio por todos lados. Yo viví en Brasil y siempre, nunca discutían de política cuando estábamos con mi mujer ahí. Y ahora los veo recontrapeleados uno con otro, ¿no? No ahora, sino desde hace unos años. Y viste lo que es Trump y los norteamericanos, que parece estar en una guerra civil encubierta entre ellos. Pero en todos lados pasa. Pero nosotros, es como es algo extraordinario, ¿eh? Como si quisiéramos que los otros les fuera mal siendo argentinos, ¿no? Fíjate, con el kirchnerismo que ellos tenían bien claro, esto de que había que elegir temas que dividieran a la sociedad en dos, ¿no? Pero también los libertarios son así. Sí. Ellos dicen, los argentinos de bien, más división que esa. O sea que los argentinos otros son del mal. Y creo por ahí que cuando veo la eficacia de Milei en muchas cosas, tal vez sea la única manera de conducir esta sociedad, con el látigo. Bueno, un poco de zanahoria también da, ¿no? Pero con el látigo, con el odio. De todos modos, pienso, volviendo al tema de los romanos, que los países que les gusta estar peleados no van muy lejos en la historia. Y los que son historiadores tal vez lo saben mejor que yo, pero no llegan lejos, ¿no? Y este país, que es tan rico, ¿no? Que tiene tanto, y el genio argentino y demás, ¿cómo puede ser la decadencia esta, no? Yo creo que debe tener que ver con esto, pero no estoy muy seguro con la idea de que al otro hay que someterlo, ¿no? Por ejemplo, hoy cerró FATE. Yo no sé por qué cerró, tengo una idea, pero hay muchas posibilidades. Ahora, ponerse contento porque cierra FATE es una cosa, discúlpenme, lo he visto en X, porque acá el problema no es Javier Madanes Quintanilla, que es el dueño, que está salvado él y todas sus generaciones. El problema son 920 trabajadores. Viste, decir, cerró, tenía las cubiertas, pero ¿qué? ¿Cómo se puede ser así, no? Y escribirlo. Eso es lo que a mí me asusta mucho de la Argentina, pero claro, es un país tan maravilloso que estoy muy contento de estar acá. Y digo, no digo, ese gusto por el odio. Había un libro que se llamaba Amor al odio, ¿no? De un abogado, Vigo Leguizamón, ¿no? O amar al enemigo era el de él. Amor al odio era otro. Sí, Vigo Leguizamón, amar al enemigo. Claro, Muy que buen era, libro. es bueno el libro. Yo una vez lo conocí y le digo, pero usted está en una cruzada solitaria y destinada al fracaso. Me dice, lo mismo me dijo Félix Luna. ¿Ves? Tenía razón Félix Luna. Era una cruzada destinada al fracaso. Y es un poco el fracaso. Igual otros me dicen, cuando hago este libro, una persona con buena intención me dice, ¿y por qué no propiciás un diálogo entre guerrilleros? Digo, pues yo no tengo nada que ver con eso, yo soy un periodista nada más. Hay otros que lo han hecho
y no les ha ido bien. Digamos, es un tema distinto. Pero digo, el odio es una cosa, no nos va a llevar muy lejos, me parece, ¿eh? Mientras tanto, disfrutemos, ¿no? Pero evidentemente no hay países que sean, digamos, una potencia con esa dimisión, ¿no? Pero hay países que han superado sus odios, ¿no? Eso es notable, ¿ves? O sea que no es imposible, ¿no? Bueno, hay un montón. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido problemas grandes. La justicia puede ser una manera de. Ahí lo veo a mi amigo Gustavo Vivo, que es tan experto en estas cuestiones. El problema es que yo lo que he visto, y no sé nada de Sudáfrica y demás, creo que cada país trata de encontrarle la solución, ¿viste? Al tema, digamos, que los desgarran, que sería el tema de los 70, ¿no? Y la solución es bastante difícil de encontrar. Y a veces, en los mismos países, en el caso nuestro, yo veo que ha habido gobierno, el de Alfonsín, el de Menem, el de Kirchner, que han tratado de encontrar una solución particular. Porque no es fácil, no es fácil. Y hasta ahora yo creo que no le hemos encontrado la vuelta. Y eso es un poco horrible frente a países que han sufrido aún más guerras civiles, España, por ejemplo. Y no es que los temas desaparecen y dejan de hablar de la guerra civil, no. Escriben cada tanto y aparecen cosas y películas, pero no ocupan la predominancia que ocupa acá. También es cierto que los grupos políticos, bueno, más o menos, los grupos políticos acá han usado mucho los 70, ¿no? Sí, claro, como un instrumento. Un instrumento. Y la gente también permite que los use, porque en España veo que hay grupos políticos que también tratan de usarlo, pero hay alguna madurez que impide que se usen tanto como acá, ¿no? Bueno, yo estoy casado con una española. Cuando me puse de novio, me llamó la atención que habían pasado unos cuantos años de la guerra civil y seguían hablando de la guerra civil. Claro. Después el tema amainó, pero en los últimos años volvió de vuelta todo. Claro. O sea, es increíble, ¿no? O sea, están todavía, digamos, en el año pero hablan, 36. Acá hablan y operan, ¿viste? Y han cerrado el Valle de los Caídos. Cambian fallos, acá anulan leyes. ¿Esto qué es? Cosa que uno sin saber nada dice, pero esto no puede ser, che, anular una ley. Hagan una cosita más, ¿no? Cambian un fallo, cambian la composición de la corte y sale otro fallo distinto. Un juez que estaba en los dos cortes vota de una manera un año y 10 años de otro. Eso es lo que me llama la atención. Pero yo lo que trato de escribir libros, entonces este libro, digamos, me gustó hacerlo porque encontré cosas que no sabía. Y es más para ir acercándome acá y a ver si puedo escribir sobre Milei, por ejemplo, cosas más actuales, ¿no? Siempre estar escribiendo sobre cosas viejas. Acá ya hiciste una visión de los 70 desde los 90, así que ya es un paso. Ya estoy más cerca. Sí. Pero viste que estaba cerca con el kirchnerismo, pero después me volví para atrás. Pero a mí me parece que este libro lo que sirve, digamos, si sirve para algo, ¿no? No es seguro eso. Es una reflexión, me parece que motiva a una reflexión sobre todo esto que está sin resolver, ¿no? Bueno, ahora vamos a las preguntas, si quieren hacer preguntas, no sé. Pueden preguntar lo que quieran. A ver, allá hay... Bueno, ya hemos hablado algo con usted. Mi pregunta es si no se le ocurrió, hablando últimamente, en último momento, sobre la cuestión de los últimos tiempos, si no se le ocurrió escribir algo sobre la influencia de la Corte Suprema, la influencia que existe en la Corte Suprema de los políticos y del gobierno, y lo que ha significado desde el punto de vista social.
No, para mí no, pero para abogados, es un tema más para expertos de abogados y demás. Sí, estamos de acuerdo, absolutamente, pero ¿no cree que pudiera haber un aspecto en lo referente, por ejemplo, a la muerte de Nisman, a temas vinculados así? No, la verdad que no. Tengo otros libros en carpeta igual. Ah, Acá tema no falta. seguro que no. Esto que voy a expresar no es un elogio, sino que es describir una realidad. Vos sos un gran escritor y sos un periodista de investigación pero muy destacado, que estás haciendo mucho por el país. Cuando nos preguntamos cómo podemos avanzar en el tema del odio, el odio se puede definir de muchas maneras, pero una manera bastante descriptiva es decir que es la ira ininterrumpida. Cuando la ira es ininterrumpida, ancla en el odio, queda anclada y se produce odio. Y es lo que nos está pasando. Yo lo que creo que el periodismo de investigación puede hacer muchísimo por la Argentina. Porque Es cierto eso, ¿eh? advierto que a vos te fascina investigar, descubrir, explorar, fijarse para poder ofrecer datos y citas y situaciones reales, y que, lo has dicho muchas veces en el transcurso del diálogo, y que sea el lector el que complete la situación. Y yo creo que a nosotros los argentinos nos hace falta protagonizarnos completando la situación y haciéndonos cargo, como decía Roberto, y actuar verdaderamente para que la Argentina salga del odio. Quería saber si opinabas de la misma manera o tenés una opinión distinta. No, creo que sí. Ya que me diste pie para lo siguiente. Yo trato siempre de entrevistar a todos y especialmente de los casos o situaciones que no están bien descritas según. Por eso me molesta cuando me equivoco o me olvido de alguna cosa. Por ejemplo, quise entrevistar bastante a los Carapintada, porque ahí yo le dedico dos capítulos a la rebelión del 3 de diciembre de 1990, que fue la última, ¿no? Se ver bien las motivaciones y demás. Y sobre los dos capítulos hay un hecho que estoy abriendo una investigación interna, lo estoy sometiendo al VAR, sobre el tema trágico del tanque, que ¿se acuerdan ustedes que arrolló a un colectivo? Que según lo que yo había averiguado era un tanque rebelde, pero ahora me dicen que puede ser un tanque leal, o sea que no se sabe bien, así que estoy sobre eso, estoy revisando el tema. Y sobre el suicidio del coronel Romero Mundani, que yo creía, como otros, que se debía justamente a este hecho del tanque rebelde que en un accidente arrolló a este colectivo, pero que puede ser que no, que se haya suicidado por otros motivos. Estamos hablando de un coronel muy destacado, segundo promedio en la historia del colegio militar, muy respetado por todos sus camaradas, y que me gustaría ver bien eso, que por ahí, bueno, lo estoy en el barco, estoy con esto, está discutido, pero puede ser que no sea así, que se haya suicidado por otro motivo, porque sencillamente no tenía no tenía forma, no tenía medio de enterarse de que había pasado eso con el tanque y el colectivo y la muerte de los 5 personas. Así que estoy con eso, ¿eh? Tengo ahí a uno de mis entrevistados. Bueno, yo soy el ex capitán Brady Obeid, uno de los entrevistados
por Está Seferino. enojado. No, no, Ah. para nada. No. Estoy agradecido. Porque es muy difícil, ya pasaron 36 años, y debe ser uno de los primeros libros que nos preguntan algo a nosotros. Es decir, los argentinos están acostumbrados a la historia oficial, y esa historia oficial se toma como verdad, y muchas veces no es verdad, y más en la Argentina. Entonces nos dio la oportunidad de decir nuestra versión de muchos hechos. Por ejemplo, el que me toca a mí particularmente, aclaró 2 puntos que sí eran conflictivos, y en el caso mío no, narra un hecho, pero también pone las 2 versiones, es decir, hay otra versión, pero esta es la primera vez que se escucha la mía, que es sobre la muerte del sargento Verdes, sargento que muere de un tiro en la cabeza por francotiradores después de la rendición. Ahí hay una versión contrapuesta entre lo que viví yo, que murió en mis brazos, el sargento Verde, está con la presencia del después general Laínio y del tenente Macedra, su ayudante. Es más, rezamos con ellos juntos un Padre Nuestro. Y la versión de General Balsa, que dice que murió en una ambulancia con posterioridad. Bueno, cada uno tiene su versión. Yo estuve ahí, el General Balsa no estuvo ahí. El coronel Laínio estuvo ahí, el tenente Macedra y todos los oficiales y suboficiales que estaban en el Estado Mayor General del Ejército. Pero te agradezco mucho la oportunidad de por lo menos decir nuestra versión. Con respecto al tema del odio, sí, es un tema preocupante, sobre todo es un tema preocupante porque siente odio gente que no vivió nada de la década del 70, ni había nacido. Claro. Es decir, lamentablemente en la Argentina muchos docentes, muchos periodistas, muchos historiadores se han dedicado a fomentar el odio de ambos bandos. En jóvenes que lamentablemente han asimilado eso y tienen más odios que los protagonistas. Yo he tenido oportunidad de hablar con combatientes de la década del 70 y hemos tenido opiniones diferentes, pero no se notó un odio. En cambio, en jóvenes que no lo vivieron se nota odio. Claro. El libro que te referías es el libro de Carlos Manuel Acuña, que es un libro muy bueno sobre la década del 70, y lo mejor que tiene es el título, Por amor al odio. Claro. Gracias. Bueno, gracias Seferino y gracias Roberto por otro capítulo de verdad histórica. Así que muchísimas gracias. Le quería preguntar a Seferino, todos los gobiernos, desde la terminación del gobierno militar, todos los gobiernos tuvieron, respecto de lo que pasó en los 70, una actuación determinada. Alfonsín tuvo la suya. Lo mismo pasó con Menem y lo mismo pasó con el kirchnerismo. ¿Qué crees que va a ser el mileísmo al respecto? Porque han pasado 2 años y no ha habido ninguna actuación respecto de los años 70, ¿no? De las secuelas. La verdad que no tengo información. Y está en desarrollo, vamos a ver. Ahora estoy bien prudente. Escapo al odio. Porque él es José D'Angelo, ¿no? Que ha escrito mucho y es también un referente para todos los que nos ocupamos de los 70, porque tiene mucha paciencia, excesivamente tiene mucha paciencia, es muy obsesivo. Yo siempre le digo que tendría que escribir más libros, pero como es muy obsesivo, tarda un poco. Pero es un tipo de referencia para todos. Y viste que ahora estoy zen. Claro, porque una de mis tareas, mi mujer me carga, pero es, viste lo que te explicaba de hacer el cuadro de los periodistas, tratar de que me inviten, infructuosamente muchas veces, hasta que logramos. Claro, y como hay mucho odio y mucho alineamiento político, estoy evitando todas las referencias. Disculpen, pero tengo que hacerlo. Pero además no tengo ninguna información sobre qué puede hacer. Hay otros que tal vez tengan información, si alguien quiere hablar, por ejemplo, que tenga relación más con el gobierno, por ahí sepa que alguno que
está más vinculado al Ministerio de Defensa, que esté por acá. No quiero señalar a nadie, pero también es cierto que Silvia y Arturo están haciendo muy buen trabajo, así que también los relevo de esta situación. Todavía no se sabe, pero yo creo que algo va a pasar, ¿no? 24 de marzo. Sí, se ve que ellos, claro, hay una pelea evidente, y espero que nadie se enoje, entre Milei y Villarruel, la vemos todo. Y creo que eso, claro, dificulta, pero también veo que, sin abrir juicio de valor, creo que, claro, Milei está tratando de, a todo lo que sería más, viste lo que no somos del palo, hablamos de la familia militar como si quisiera decir algo, pero bueno, todo lo que sea eso, Milei está tratando de convencerlo de alinearlos, digamos, como disputando internamente a Villarruel, ¿no? El hecho de, bueno, hay un montón de situaciones, el nombramiento del general Presti como ministro de Defensa y demás. Creo que hay una disputa entre los dos del mismo sector. Un exceso de odio quizás, ¿no? Pero bueno, así somos. Yo creo que algo hará, pero no sé bien qué ni tengo idea. Ah, está Jorge también, otro amigo. Ya. Jorge ha tenido una gran noticia últimamente. Estamos todos contentos por vos. Estoy solo. Gracias por la invitación, tengo el libro acá. Eso me gusta. Que aprovecho para decir, compren el libro porque es más económico que comprarlo afuera. Pasa el chivo. Ah, muy bien, gracias. No, te quiero pedir una opinión. El libro no lo he leído, pero te quiero pedir una opinión. ¿Crees que después de los indultos de tu libro, el motivo de tu libro, se habría logrado una paz realmente, una tranquilidad? Porque, y acá viene el desafío de tu próximo libro, el negocio de los derechos humanos. Pero ya lo escribió José D'Angelo. Pero falta. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo estoy convencido que el gobierno más corrupto de la historia necesitaba mantener ocupada a la justicia federal, que era quien los tenía que investigar. Y en ese sentido fue un gran negocio continuar con los juicios. Y por eso vino todo lo que vino. Acompañado por el periodismo que vos nombrás, que tiene que ver más con relato que con el periodismo. Me gustaría escuchar tu opinión. No, mira, yo creo que ese tema está muy bien investigado por D'Angelo y creo que han abierto una causa. Además, yo no lo sigo porque está él y creo que debe estar por escribir otro libro. Yo sé que tiene varios libros en carpeta. Claro, tiene una película, tiene una película, ¿no? La tiene el hijo a la causa, dice él. Pero seguirá escribiendo la secuela, todo eso. No, ese tema ya está, yo estoy con otro tema ahora. La historia de Gran Hermano, no. No, si acá temas sobran. Tengo 3 libros más o menos, no sé si voy a tener tiempo. Justamente hablando de los próximos libros, ¿cómo hace un Sí. periodista, estudiante de ciencias políticas, para en el día a día leer las novedades de la política y tomar una distancia para poder analizar lo que está pasando y quizás en el futuro surja algún libro? ¿Cuál es la metodología? Claro, a ver, ¿cómo hago yo?
Bueno, viste, se me ocurre un tema, a mí, tienen que ser temas que resuenen en el presente. O sea, porque es periodismo histórico, es más periodismo que historia, pues yo no podría hacer historia, pero sí periodismo sobre hechos que ya no se mueven, que están ahí, ¿no? Que eso es bastante más fácil que escribir sobre algo que está en desarrollo. Pero tiene que ser un hecho que a la gente le interesa desde la hora, ¿no es cierto? Y, o sea, tiene que tener una cierta actualidad. Ahora se dice mucho que resuene, que resuene. Y tiene que ser un hecho que a mí me guste, que me despierte interés. ¿Y qué más? Y con eso basta. Y después, claro, como yo en una época, ¿te acordás cuando estudiábamos? Pues ella fue compañera mía en ciencia política. Yo en esa época pensaba como todos ustedes, oh, qué bueno va a ser, porque yo voy a tener un solo trabajo en mi vida, pero después me cambió todo el mundo, como ustedes, y ahora en el periodismo tenés que tener varias cosas, yo tengo varias cosas, entonces, claro, la dificultad es cómo ocuparme de todas más o menos bien. Y el libro, que va avanzando siempre, mi futuro, mi mujer lo sabe bien, por un andarivel, ¿no? Y después van avanzando los otros trabajos, que son como 5 más o menos en total, 4 o 5, y eso es algo que lo tengo más o menos así, ¿no? Por ejemplo, con el último, venía bien con las entrevistas, que yo le dedico más o menos un año, y después escribo. Pero me atrasé porque, claro, Gran Hermano me llevó un mes más de lo previsto, y después me agregaron otro programa a la tarde, de mucho de policial y demás, pero que me gustaba, ahora no lo estoy haciendo. Y claro, eso me complicó y me tuve que... Y es un trabajo, yo creo que tardo más, gasto más energía en la coordinación de todos esos trabajos que en los trabajos... tanto no. Pero me lleva tiempo y es, creo que, el problema de varios periodistas, por lo menos, que tenemos varios trabajos, ¿no? O de varias personas. Que yo nunca pensé que lo iba a tener eso, porque yo lo que creía, Roberto, era que me iba a jubilar en Clarín, por ejemplo. Iba a ser un tipo feliz. 45 años en Clarín. Y siempre lamenté mucho eso. Mi mujer se ríe, pero yo cuando volvía de Brasil estaba esperanzado en entrar en Clarín de nuevo. Y claro, había cambiado todo ¿viste? Hoy el papel cambió totalmente, ya no es importante, es apenas un formato más. Entonces, lo que yo he hecho, he tenido que reciclarme en estos distintos trabajos. Ahí tengo otro amigo que siempre le preguntaban por qué este tipo está en Gran Hermano, que para mí es un trabajo hermoso, me encanta, pero necesita una explicación. Entonces mi amigo dice, porque eso prueba que no es un periodista venal, tiene que trabajar para vivir, trabaja en Gran Hermano. Está buena la explicación, yo la agarré porque me dice que soy bueno, que soy honesto, pero es la realidad que tenemos ahora todos los periodistas, por lo menos la que tengo yo, ¿viste? De tener varias cosas. Claro, tiene algo bueno, claro, es medio cansador, no le digo que no, pero de todo sacás cosas que vas alimentando, ¿no? Cuando no, te podés volver loco en el medio, pero te sirve. Por ejemplo, Gran Hermano me gusta porque me lleva a un público que de ninguna manera yo accedería. Por ejemplo, la hija del amigo Emiliano, que vino acá, que es fanática de Gran Hermano. Claro, gracias. Claro. Yo ya estoy aprendiendo. Bueno, gracias. Pero en realidad, al principio no, Celeste. Al principio me decían, viste, cuando yo discutía a veces en las redes, ahora ya no.
pero te dicen, claro, ¿cómo anda Gran Hermano? ¿Qué opinás vos de esto? ¿No? De un lado o del otro, ¿no? Pero después de eso, todo mejora. Perdón, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, ya partiendo de que hipotéticamente tiene el libro, y voy a la parte de la investigación, la instrumentación, ¿no? La figura del entrevistado. Y entonces le quería preguntar, lo que usted pueda decir, por supuesto, aquel entrevistado de los muchos o muchísimos que usted tuvo, ¿cuál tiene en la mente para decir, bueno, fue el que me generó más dificultad, fue el que me sorprendió, fue el que, bueno, me llamó la atención y dentro de lo que puedo contar lo cuento? Gracias. No, claro, ustedes cada vez hacen mejores preguntas, porque como al publicar tantos libros, ¿no? Las preguntas se hacen complejas. Esto hace a cómo haces el libro. Muchos de los entrevistados, ¿viste? Muchas de las fuentes son fuentes directas, muchos son entrevistados. Claro, usted tiene el problema de que en general los entrevistados quieren quedar bien, ¿no es cierto? Vos le estás preguntando, son todos protagonistas de algo y quieren decir, che, voy a contar. También uno se va convenciendo de lo que hizo, ¿no? Entonces yo trato de entrevistar 2 y 3 veces a las personas. La primera tengo la impresión de que me va a mentir menos de las otras. Y yo voy a estar más avispado, porque también tengo... Claro, hay gente que va al entrevistado y sabe todo del entrevistado, ¿viste? Yo sé bastante, pero no trato de saber todo. Trato de que me sorprenda el entrevistado. Vos decís, este está loco, porque lo mejor es ir con todas las preguntas. Pero no, a mí me gusta sorprenderme, me gusta mucho, confío mucho en el semblanteo, decimos en el campo, o sea, en el golpe de vista que yo tengo. Será que lo tengo, pero confío mucho en eso, en mi intuición. Cuando estoy con una persona, no trato de saber todo, sino de cómo me cae, la impresión que tengo. Yo sé que está a veces más nervioso que yo, porque él es el protagonista de la historia. Yo, en cambio, lo mío es fácil. Yo no hice nada. Lo único que tengo que hacer es que el otro me cuente lo que él hizo, ¿no? Lo que piensa y demás. Él está más complicado que yo. Siempre pienso eso. Lo mío es fácil. Yo voy, hablo. Él me tiene que contar que lo que hizo, por qué lo hizo y demás. Yo tengo que poder preguntar bien. Para poder preguntar bien yo tengo que estar libre, ¿viste? De prejuicio. No tengo que pensar, este es malo, este es bueno, este es este es honesto, esas cosas que son para mí absurdas. Para mí el tipo vale porque es un protagonista de la historia. Y ya le estoy agradecido porque me cuenta algo, pero sé que él necesita contarlo. ¿Viste? Entonces eso es para mí fundamental. Tengo que ir libre, sin prejuicio, respetuoso pero incisivo. Y ahí está todo lo del libro. Yo, por ejemplo, Videla lo entrevisté más o menos 9 veces, tal vez más. Y después me di cuenta de que me había olvidado unas preguntas fundamentales. Porque tengo que, y voy aprendiendo cada vez, en cada libro, ¿no? Para mí es un trabajo que siempre le doy cada vez más importancia, o sea, tratar de mejorar la entrevista. Fíjate que Videla 9 veces y me olvidé 2 preguntas fundamentales, que una me di cuenta en Uruguay cuando estaba presentando el libro. Pero digo, ¿cómo puedo haberme olvidado de eso? Es que el arte del libro, estos que dependen de las entrevistas, está fundamentalmente en la entrevista. Después, yo del libro no sé nada de lo que voy a escribir. Pero claro, si hago buenas entrevistas y tengo buen acceso a los materiales y a los entrevistados los he entrevistado 2 veces y hasta 3 y más, después cuando me siento a escribir, que es el periodo más lindo,
ahí empieza ahí aparece la creación, digamos, que es el momento más lindo del escritor y donde casi que no, ni siquiera mi mujer sé lo que es. Ah, ¿de Videla? Mi hermano. No, qué sé yo. Fue tantas cosas. Las tengo ahí porque, viste. Ah, claro. No, ¿qué me llevé yo? Yo, viste, lo que pasa es que yo conozco a la persona cuando ya ha protagonizado todos los hechos que a mí me interesan. Esa persona no es la persona que hizo las cosas que a mí me interesa que él me cuente. Eso lo tengo claro. O sea, es una persona con más edad, es distinto, es otra persona. Entonces, esa persona a mí me dice cosas, pero lo que me interesa es la otra persona. Por eso yo no hice una biografía ni nada que se le parezca. Me interesa una época que él me la tiene que contar, pero me interesa bien cómo él la vivió. Y eso es lo que me interesa a mí contarle a los lectores. Por eso los lectores de ese libro en particular, había algunos que después me salían, lo tengo que decir, con elogios a Videla. No era lo que yo había querido, no había querido ni una cosa ni la otra. Había algunos que me decían, qué gran hijo de puta, y otros que me decían, al final no estuvo tan mal. Yo no me hago cargo de eso. O sea, yo tengo que contar lo que él hizo, tengo que contar, contrastarlo con la realidad, con otras opiniones. Si él habla de alguien, por ejemplo, si habla de Isabel Perón, tengo que ver el libro de María sobre Isabel, que es el mejor. Tengo que contrastar, pero esa persona no es la persona que a mí me interesa, es la otra. Salí bien de la película. La última pregunta porque tenemos que terminar ya. La última, sí. No, pero es así. Bueno, quería decir algo, Seferino. Te agradezco algunas referencias, pero al principio de esta charla se habló muy brevemente de que en tu primer libro vos le contestaste a Berbisky. Y es en una página muy, muy impresionante de tu libro sobre el asesinato de Rucci, vos decís que hay un canon que lo impuso Berbisky con el libro Ezeiza y que todos se someten a seguir a partir de eso. Y ese fue el primer libro tuyo que leí y he leído todos, menos, no sé por qué, el de los Kirchner. Pero reconozco que me parece un gesto muy valiente y que muestra toda una vocación donde ya más que periodista de investigación va siendo un verdadero historiador de la época, de la historia reciente, pero a partir de un desafío muy serio, del cual realmente te felicito. Sí, ese era bueno, porque yo había estudiado ciencia política con Celeste y otros. Celeste formoseña, es la única persona de Formosa que yo conocía cuando empecé el libro. Llamé a la mamá a ver si sabía algo y ella algo también del 5 de octubre algo sabía. Entonces, ¿te acordás que estudiábamos a Kuhn, los paradigmas? Que para mí, claro, y usé mucho de los paradigmas, María, para encontrar que el libro de Ezeiza de Berbisky era realmente, tenía una vocación ya paradigmática, ¿no? Yo acá les voy a contar o les voy a dar la clave por la cual ustedes tienen que interpretar toda la historia. Muy importante Berbisky en eso, muy importante en todo, eso. Tengo un amigo, Osvaldo Agosto, que dice que yo soy muy berbisquiano, porque él lo odia Berbisky, como tanta gente, ¿no? Sí, todo. Agosto era el secretario de prensa de Rucci, ¿no? Gran amigo nuestro, de Pascual y demás. Ahora, no, claro, yo empecé con eso y la verdad que tengo que decir, María, que después seguí con eso, porque yo creo haber encontrado ahí la clave del sector, del otro sector, y me parece
que esa vocación política de Berbisky, digamos, fue muy útil para el kirchnerismo, ¿no? Yo creo que Berbisky es el gran responsable de todo ese enfoque que ha sido tan fructífero, ¿no? ¿Qué? Claro, yo iba con ellos. Sí, claro. Claro, Claro, estoy en eso. Para conocer a esas señoras hay un gran artículo de Jorge Asís, ¿no? Así que se los recomiendo. Asís es muy bueno, especialmente porque ahora me ha elogiado este último libro. Terminamos, Federico. Bueno, muchas gracias. Este libro es un libro nuestro, ya no es más tuyo, es nuestro. Sí, claro, sí, todos los libros son de ustedes. Bueno, gracias.